pub, no sé, y regado, obviamente, con cerveza. Alguien puede decir que no se pueden hacer chistes sobre eso, porque algunos de los excesos se los llevaron al querido Pablo de este mundo, pero a Pablo lo quisimos con sus excesos, con sus defectos y con sus maravillosas virtudes. Y Pablo era un tipo peligroso, porque argumentaba y te terminaba convenciendo de las bondades del colegiado. Y tenías que callarlo porque ibas a terminar levantando la bandera del colegiado en algún momento. Lo concreto es que nosotros no podemos ponernos ni tristes ni solemnes. Él no estaría contento de ninguna manera. Podemos decir, sí, que esté donde esté Pablo Ney Ferreira, si existe alguna divinidad, yo estoy seguro que él en este momento está intentando convencer a la divinidad de los males del gobierno unipersonal del universo y estaría luchando por un colegiado integral en esa importante área de gobierno. Así que dejemos las palabras y empecemos por lo menos con una sonrisa y con un buen recuerdo del amigo Pablo Ney Ferreira. Me gustaría, si a Lucas le parece bien, porque la idea fue de él, dar la palabra al politólogo Gerardo Caetano. Bueno, muchas gracias. Un gran abrazo para todas y todos. Bien, es una instancia muy particular, la de este muy merecido homenaje a nuestro querido Pablo. Yo conocí a Pablo hace bastante tiempo. Lo conocí primero como alumno. Él formaba parte de las huestes coloradas del Instituto de Ciencia Política, que supieron y saben ser importantes. Pero también fue colega, fue profesor de nuestro instituto. Pero al mismo tiempo, bueno, tuvimos con él un vínculo muy especial que estaba muy unido con su lugar de trabajo, que yo siempre le dije, y bueno, acá veo que está Mónica y que seguramente hay otros compañeros de la biblioteca. Siempre le dije que le tenía una muy sana envidia y que él en realidad tenía un trabajo fantástico, porque estaba tal vez en la biblioteca más bonita que hay en el Uruguay, pero también una de las bibliotecas más dotadas, con un excelente servicio, con una gran vocación democrática. Siempre me he sentido muy bien en la biblioteca del Palacio Legislativo. Diría que además, por múltiples circunstancias, hoy siento que es mi biblioteca también. Ahí fue un gran introductor, Pablo. Hicimos muchas actividades. Era un promotor inclaudicable de la teoría republicana y jugó en este sentido un papel muy importante en el Uruguay. No es que él haya sido el introductor, por cierto, de una teoría, de una tradición política de la envergadura del republicanismo, pero sí fue uno de los que con mayor insistencia bregó por sacar del olvido, del injusto olvido, del absurdo olvido, pero bueno, olvido al fin, digamos, de esta tradición política que tanto ha influido en la historia política uruguaya. Y era un incansable en esa tarea. Lo fue no solamente
en la Facultad de Ciencias Sociales, en el Instituto de Ciencia Política. Esto, me consta que lo fue también en la biblioteca del Palacio Legislativo, lo fue también en el espacio público, en nuestra ágora. ¿Mm? Y lo fue también en su partido político, que siempre fue el Partido Colorado. Pablo gustaba provocar de la mejor manera, diciendo que era jacobino. Incluso muchas veces me contaba cuánto asustaba a cierta gente que cuando le preguntaban cuál era su definición decía que él era un jacobino. Y luego explicaba que era un vallista jacobino y que nunca había encontrado del caso irse del Partido Colorado. En ese sentido, bueno, yo creo que en alguna oportunidad he estado en actividades públicas en la Casa del Partido Colorado, y cuando lo veía a Pablo, siempre con su perfil bajo, allá, atrás, casi que ocultándose, interrumpía la actividad y decía, bueno, ustedes como partido desconocen que tienen un gran ideólogo entre sus filas, y que tienen a una persona que tal vez como nadie puede reconstruir bueno, las ideas que han conformado tal vez la tradición política más importante de la historia del Partido Colorado y del país, como ha sido el vallismo. Y muchos se preguntaban, bueno, pero ¿quién es Pablo Ney? Y Pablo Ney era una figura fundamental, Y Eduardo decía bien, los que lo quisimos mucho y los que los queremos mucho, lo queremos como es, como fue, pero me corregiría, como es. Porque Pablo sigue viviendo en sus libros, en su recuerdo. Él no solo era un teórico republicano muy destacado en el Uruguay, él se había vinculado de manera muy estrecha con la gran escuela del republicanismo español. Y además había inscrito su tesis doctoral, que lamentablemente no pudo culminar, y digo lamentablemente porque hubiera sido, estoy seguro, una contribución extraordinaria a la teoría política y a la historia política uruguaya y también iberoamericana. Y él, digamos, estaba extraordinariamente actualizado en la bibliografía sobre republicanismo. En ese sentido, bueno, convergieron nuestras investigaciones, nuestras exploraciones. Casi que era inevitable, porque todo historiador tiene su periodo privilegiado, y a pesar de que yo he trabajado otros periodos y otros temas, mi periodo privilegiado ha sido el de finales del siglo XIX y la década de los 30 de este. Y allí había un protagonismo muy importante del llamado primer vallismo. Y ahí la impronta republicana fue muy importante, muy importante. Lo que ocurre es que, y esa era una brega en la que Pablo siempre supo estar, con un gran entusiasmo, el republicanismo es una gran tradición política, ideológica. Es una gran tradición con una historia milenaria que nos lleva hasta la Grecia clásica, hasta Roma. Y es una gran tradición que tenía que ver sobre todo con, diría Constant, con la libertad de los antiguos, que sin embargo sigue siendo para muchos una de las principales libertades, más vigente que nunca. Con esa tradición lo que ocurrió es que en el momento en que se consolida la construcción de la modernidad política occidental, como tanto se ha historiado en otras latitudes, bien,
a la tradición republicana le tocó perder. Y le tocó perder a manos del liberalismo, que como un vencedor en esa puja ideológica, no solamente contó la historia del debate de las ideas, clave en esa construcción de la modernidad política occidental, sino que también borró en buena medida a la tradición republicana. La borró de dos maneras. Primero, un concepto, una palabra devenida en concepto, como he estudiado tantas veces la historia conceptual, que era un concepto fundamental hasta el siglo XVIII, con momentos fundamentales. Bueno, en el siglo XIX perdió su espacio central en el lenguaje político, en los usos públicos del lenguaje político. Pero además perdió buena parte de su carga de contenido, porque en esa deriva conceptual se restringió su proyección y se hizo sinónimo de una alternativa de régimen a la monarquía. Hasta tal punto es así que en las primeras décadas del siglo XX, en donde tal vez uno de los actores fundamentales que animaba la política uruguaya, el vallismo, estaba cargado de republicanismo, y su clave identificatoria como líder de una gran familia política, una de las dos grandes familias político-ideológicas que estaban pugnando por la construcción del Uruguay moderno, bien, ellos, los vallistas, a pesar de que vivían hablando de Rousseau, vivían hablando de una teoría política absolutamente republicana, vivían hablando de la Revolución Francesa, se distinguían muy claramente de los liberales conservadores, eran casi la antítesis del liberalismo conservador. Sin embargo, hablaban de república, pero sobre todo hablaban de otras formas de autoidentificación. Y entonces allí quedó como que la tradición republicana era en realidad la tradición del liberalismo progresista. Pero con Pablo siempre hablábamos de que ahí habían cosas que había que distinguir, y que esa suerte de visión expandida de un liberalismo que desde versiones distintas, pero como que dominaba a la política uruguaya, en realidad no solamente no era precisa, sino que no nos permitía explorar en profundidad ciertas claves de la política uruguaya de todos los tiempos, y particularmente del vallismo. Porque siempre jorobaba a Pablo, decirle a alguien así sin más que es republicano y liberal, es como decirle a alguien así sin más que es gordo y flaco. Y bien, claro, había que explicar que el vallismo era liberal, pero pregonaba el concepto de la libertad como autogobierno, inscribía la libertad desde una opción de bien público, que reivindicaba el rol del Estado, que reivindicaba virtudes ciudadanas, con referencias permanentes a la trilogía completa, integral de la Revolución Francesa, reivindicando el concepto de la fraternidad, y no solamente entendiendo a la libertad y a la igualdad como la igual libertad, sino entendiéndola de manera mucho más profunda, con su desconfianza sobre la representación y su exigencia de la participación, y con ciertas iniciativas que muchas veces hoy no solamente los vallistas desconocen, sino que se han perdido en la memoria del país. El vallismo, para bien y para mal, podemos debatir, pero reivindicaba en plenitud muchos instrumentos de la democracia directa, incluso recelaba de la representación. Planteaba propuestas como, bueno, realmente muy revolucionarias, como era no solo la colegialización del Poder Ejecutivo, sino la colegialización de los gobernantes, incluso del gobierno del propio partido.
establecía formas de mandato imperativo. Y quedo aquí porque son múltiples, establecía la necesidad de que la Suprema Corte de Justicia fuera electa en forma directa y popular. Bueno, los debates podrían ser múltiples. Incluso Pablo, cuando una y otra vez defendía su idea del colegiado, de la colegialización del poder, bien, sus amigos colorados lo miraban con cierto recelo, porque decir, bueno, reivindicar ahora el colegialismo en el Uruguay, bueno, era complicado. Y sin embargo, una y otra vez, y ahí está su libro que tengo aquí, Un país sin presidente, o sobre sus distintos libros de análisis profundo sobre la teoría republicana, bien, la colegialización del poder, la despersonalización del poder, no solo era una idea profundamente ambiciosa, sino que era una idea cargada de virtud republicana, cargada de una visión de idealismo republicano. En ese sentido, siempre él, y ahí coincidimos en presente, y hoy me siento más solo porque, bueno, falta la referencia absolutamente central de Pablo, para tratar de explicar que el vallismo es, el primer vallismo, forma parte de una familia republicana, y que para entender el vallismo hay que acercarse a los textos republicanos, y que en verdad la política uruguaya, para ser explicada, necesita volver a lidiar desde la historia conceptual o desde la teoría política o desde la filosofía política con lo que han recuperado, bueno, la escuela de Cambridge, de Pocock, de Skinner, o la historia conceptual de Reinhard Koselleck, o también en nuestro medio, y no hay que olvidarse de él, otro profesor, otro compañero que fue sumamente relevante y que es sumamente relevante para proyectar el estudio de la teoría republicana, como es nuestro querido compañero y amigo Javier Gallardo. En ese contexto, bueno, Pablo pudo construir una pequeña escuela uruguaya del republicanismo. Y esa escuela uruguaya del republicanismo marcó, tiendo a pensar, y realmente lo podría discutir que es así, pudo construir varias generaciones de estudiantes y de politólogos que a través de sus libros, de su conversación siempre tan estimulante, pudieron llegar al republicanismo de otra manera. E incluso, bueno, desde visiones no estrictamente iguales, pudieron articular las clases de Pablo, los libros de Pablo, con los libros y las clases de Javier, y con los trabajos que otros podíamos hacer desde otros lugares del instituto. Yo creo que eso enriqueció mucho al Instituto de Ciencia Política y forma parte de su mejor historia, una historia pluralista, una historia de apertura, una historia que realmente tiene el coraje de debatir ideas en estos tiempos en donde, bueno, se nos quiere plantear una y otra vez que ya no hay ideas en la política, que ya las ideologías se han muerto y que todo forma parte de una suerte de sentido común, único, monopólico, en donde cuando se plantean ideas que van contra ese sentido común, se nos trata de contestar desde la arrogancia que tantas veces tiene la ignorancia, natural o deliberada, que eso es un error conceptual. A Pablo también más de una vez le dijeron que ese fervor por el republicanismo era un error conceptual. No era un error conceptual.
era la reivindicación de una vieja tradición que estaba viva, que estaba muy viva y que era absolutamente indispensable para entender la política uruguaya y para entender a muchos de sus actores fundamentales. Recuerdo que el año pasado, en plena... En realidad fue el 2019, lo que pasa es que la pandemia nos acelera el tiempo. Entonces, en el 2019, con Pablo y con otros compañeros de la biblioteca del Palacio Legislativo, pudimos impulsar en una muestra, bueno, en la Feria del Libro que se realizó en la Intendencia, en los salones de la Intendencia, una muestra que recuerdo con mucho cariño, que se llamaba El Libro Político. Y allí el papel de Pablo como el gran selector fue absolutamente clave. Y junto con otros compañeros, y en ese trabajo que también impulsamos con Gabriel Chirichi, otro colega, se pudo construir una muestra del libro político, que era, de alguna manera, recoger la mejor versión de muchos libros que nutrieron de ideas al debate político uruguayo en todos los tiempos. En ese sentido, no puedo sino añorar las conversaciones que tenía con Pablo cada vez que iba a la biblioteca del Palacio, y bueno, nos sentábamos a conversar con ese escenario maravilloso, ese telón de fondo maravilloso, de esa biblioteca inimitable, de ese tesoro que tenemos en nuestro país. Una de las últimas conversaciones que tuvimos fue una conversación en donde yo le conté que estaba escribiendo un libro que acaba de salir. Y entonces me dijo, ¿y sobre qué va a versar este libro? Y yo le conté que iba a versar sobre el liberalismo conservador. Y ahí Pablo me contestó de inmediato, te van a matar, te van a matar. Y nos reímos mucho, y nos reímos mucho. Bueno, quiso, vaya a saber quién, que bueno, que Pablo se nos fuera. Y nos dejara, bueno, un hoyo en el corazón por lo que había sido, por la forma en que se había ido, por ese bajo perfil y sobre todo también por su enorme legado, un legado de ideas, un legado politológico, un legado político para su partido y para el país todo, un legado intelectual para el Instituto de Ciencia Política, para los estudios politológicos e históricos. En función de ese recuerdo y del impacto enorme que me causó su muerte, de la que les confieso, y esto lo he compartido con amigos que eran amigos comunes con Pablo, cuesta mucho recuperarse. Bueno, en buena hora decidí dedicarle el libro del liberalismo conservador a su memoria. Y en verdad siento un enorme orgullo de haberlo hecho. Y creo que siento que, aunque sea como un granito de arena, eso configura una suerte de homenaje muy, muy personal a este amigo, a este colega, a este compañero de ruta, al que tanto echamos en falta. Yo simplemente quiero terminar diciendo que vamos a seguir hablando de Pablo Ney. Vamos a seguir defendiendo
la profundidad de sus investigaciones. Vamos a seguir proponiendo la lectura de sus ideas, porque creemos que hacen falta, que siguen haciendo falta para entender más al Uruguay, para construir una mejor política. Y que el legado de Pablo no solamente va a estar en sus libros, que sin duda allí también va a estar en todos los amigos, en todos los compañeros que, que, que lo conocimos y que lo llevamos siempre en nuestro corazón. Cuando murió tenía avanzado un libro formidable, que era una antología sobre la participación parlamentaria de Julio César Grauer. Yo realmente creo, y sé que así va a ser, que todos quienes lo conocimos vamos a hacer posible, junto con, bueno, su casa, su segunda casa, que era el Palacio, y particularmente, más que el Palacio Legislativo, la biblioteca del Palacio Legislativo, vamos a hacer posible que ese libro, que es el penúltimo, siempre será el penúltimo de Pablo Ney, pueda llegar a los jóvenes, y que así podamos siempre recordar su legado, lleno de debate de ideas, lleno de bohemia, pero también lleno de un sentido de amistad que él también cultivaba. Por eso lo recordamos, y está muy bien lo que ha dicho Eduardo, con el dolor de la pérdida, pero también celebrando su vida, que no ha sido en vano. En verdad, así lo creo, no ha sido en vano. Muchas gracias al politólogo Gerardo Caetano. Y si a Lucas le parece, porque repito, él es el padre de esta criatura, me gustaría cederle la palabra al otro politólogo, a Daniel Chaschetti. ¿De acuerdo, Lucas? Perfecto. Daniel, te escuchamos. Micrófono. Bueno, buenas tardes. Perdón por haber entrado tarde, pero tuve un pequeño desperfecto informático. La verdad que para mí es un honor que Lucas Archiprete me haya convocado para esta tarea. Al principio yo no estaba muy convencido de hablar porque, bueno, yo era amigo de Pablo, pero yo entiendo que había gente más amiga todavía, y colegas mucho más informados y próximos al tipo de actividad que hacía Pablo, ¿no? Si bien Pablo era un politólogo igual que yo, nos dedicamos a cosas distintas, ¿no? Él era un cultor de la teoría política, y bueno, yo soy un politólogo más tradicional, más empírico, pero siempre nos ingeniamos para dialogar en términos académicos. Podría hablar horas de Pablo, y yo me ordené esta pequeña intervención en 4 partes. Voy a hablar del Pablo estudiante, voy a hablar del Pablo académico, voy a hablar del Pablo bibliotecario y del Pablo político. Habría muchos Pablos más, pero esos me los guardo. Y bueno, antes de empezar, bueno, quiero agradecer, veo ahí a Gabriela y a Mónica, que eran sus grandes amigas en la biblioteca del Palacio. Sé que ellas estuvieron muy cerca de él en los peores momentos, en los momentos más difíciles.
Así que bueno, mi abrazo desde acá. Y bueno, intentaré decir algo lindo sobre Pablo. Pablo estudiante. Pertenecíamos a generaciones distintas. Él empezó antes, él era digamos, de la generación, de la camada de Daniel Buquet, Nicolás Bentancur y otros, pero no sé cómo lo alcancé. No sé si yo me adelanté mucho o él se retrasó, pero a mitad de carrera comenzamos a compartir cursos. Y bueno, y recuerdo su predilección por los cursos teóricos, ¿no? Era un disfrute para él, ¿no? Recuerdo un curso de Andreoli, un curso de Javier Gallardo y sobre todo los cursos de Carlos Pareja, ¿sí? Que es como un padre para nosotros, padre intelectual. El disfrute que tenía Pablo era increíble. Así como él disfrutaba mucho por la teoría política, se las ingeniaba para pasar otras materias como metodología, cuya profesora era Adriana Marrero, por ejemplo, que terminó siendo muy amiga de Pablo, ¿no? De hecho, el libro sobre el pensamiento republicano, la presentación la hace Adriana Marrero, ¿no? Entonces Pablo era una persona muy inteligente, capaz de estudiar cualquier cosa y de salvarlo con mucha naturalidad, pero sus motivaciones, su pasión estaba sin duda en la teoría política. Terminamos prácticamente en el mismo momento, pero optamos por caminos distintos. Yo me decidí de lleno a hacer la carrera académica y él tenía otros planes, ir a España, hacer el doctorado, pero bueno, como compañero de estudios, tengo un recuerdo maravilloso. Era parte de esa barra de amigos próximos que uno puede contar y que recuerda toda la vida. ¿Mm? El Pablo académico es un personaje, creo que Gerardo lo ilustraba bien, ¿no? Lo pintaba un fresco perfecto. Era una persona con preocupaciones enormes, de gran altura. Tal vez en nuestro departamento de ciencia política él no encontró el lugar que hubiese merecido. Nunca entendí bien por qué, pero evidentemente creo que no fuimos capaces de aprovecharlo, todo lo que podríamos haberlo aprovechado, ¿sí? Porque era una persona muy seria, ¿no? Recuerdo cuando empezábamos con nuestras primeras armas, una de las condiciones para poder ganar un concurso universitario era publicar. Entonces, bueno, ahí estaban, ¿no? Gerardo, Pepe Rila, Romeo Pérez, Lanzaro. Nos decían, bueno, busquen aquí, allá. Y teníamos algunas puertas, ¿no? Y recuerdo que estaba la revista Relaciones. La revista Relaciones era como una puertita para los nobles estudiantes de una carrera ignota, porque nadie sabía muy bien para qué era la ciencia política. Y ahí empezaron a aparecer. Recuerdo que con Gustavo de Armas eran como dos corredores, ¿no? Cada mes aparecía una nota de ambos. Y luego se abrió La República de Platón. Gerardo se lo recordará, era un suplemento del diario La República, donde Pablo se aburrió de escribir artículos, columnas cortas, breves, jugosas. Eso luego lo siguió haciendo, ¿no? Por ejemplo, Cuadernos de Marcha, en Semanario Voces, y últimamente en el portal que conduce Esteban Valenti, que creo que es, bueno, no recuerdo el nombre del portal, pero es un portal con bastante divulgación. Lo cual nos habla un poco la capacidad que tenía Pablo para trabajar, para escribir. Su producción debe estar muy dispersa, calculo, porque bueno, bueno, y en aquellos tiempos, volviendo un poco al hilo, de primeras publicaciones,
recuerdo bueno, que la voracidad por hablar de, bueno, de las corrientes que en aquellos momentos nos conmovían bastante, ¿no? Era increíble, ¿no? Los franceses, bueno, los politólogos italianos, los filósofos franceses, y luego siempre volver al liberalismo y al republicanismo, que eran las motivaciones principales de Pablo. El Pablo académico, yo diría que su obra, sus grandes obras, sus libros, que son su principal obra, tiene como dos mojones, ¿no? Yo creo que uno es la colección digamos, de autores sobre el republicanismo, que como bien decía recién Gerardo, él lo entendía como algo distinto al liberalismo. Él hablaba de una teoría política del republicanismo, porque él creía en ese largo hilo que va desde Aristóteles hasta los federalistas, y su intención y su motivación era bueno, construir esa larga narración de debates, discusiones, en torno a cómo una sociedad abierta debe evitar la concentración del poder. Y en eso estaba, ¿no? Digamos que su plan de obra tenía ese carril que era absolutamente fuerte. La segunda cuestión era el vallismo y su idea de cómo organizar el poder ejecutivo, el colegiado. Y aquí era donde, bueno, entrábamos en las discusiones más intensas, ¿no? Porque, bueno, yo me formé leyendo a Washington Beltrán, a Sanguinetti y Pacheco Seré, y a todos los diagnósticos negativos del colegiado, ¿no? Y él se encargaba en decirme, bueno, pero en realidad los colegiados que se diseñaron y se pusieron en práctica nunca representaron fielmente la idea de Pepe Valle, ¿no? Yo le decía, estás como los comunistas, que dicen que en la URSS no se instaló el comunismo que realmente quería Lenin o Marx, pero ese era el tipo de discusiones que teníamos. Eran buenas discusiones, al punto que una de esas discusiones alentó a que David Altman publicara hace muy poco tiempo, ahora 2 o 3 años, un estudio muy serio sobre el régimen de gobierno colegiado, intentando exonerarlo de algunas culpas que se le atribuyen, ¿no? Es decir, tratando de divorciar al gobierno colegiado de las crisis económicas y sociales, ¿no? Que son coincidentes, pero que de ningún modo, como demuestra David Altman, se le pueden atribuir como responsabilidad al régimen colegiado. Y esa idea que David la desarrolló, la demostró con métodos estadísticos muy, muy complejos, esa idea era de Pablo. Pablo lo convenció a David. Entonces, Pablo era una persona así con perfil bajo, pero con opiniones firmes, contundentes, que podían lograr persuadir a sus colegas. Y eso me parece que es lo máximo que puede aspirar un académico, ¿no? Un cientista social. El Pablo bibliotecario. Pablo era la puerta para nosotros del poder legislativo y de la biblioteca, ¿no? Cualquier estudiante, cualquier colega que necesitaba ir a la biblioteca, enseguida era el santo y seña, ¿no? Pablo Ney Ferreira, preguntaba por él. Y eso era lo que permitía que, bueno, que cuando uno iba a la biblioteca siempre levantaba la vista y siempre había algún estudiante de ciencia política sentado por ahí, leyendo, revisando actas, chequeando documentos, libros, etc. Por suerte, la vida me permitió desarrollar un hermosísimo proyecto que tenía Mónica Paz, que se llama el Proyecto Biografías, y con el que bueno, pudimos trabajar durante 4 años, casi 5 años diríamos, desde el 2015 al 2020, donde los estudiantes de ciencia política
que desean egresar a través de una pasantía, bueno, puedan hacerla ahí en la biblioteca, construyendo biografías de legisladores uruguayos. Y ese proyecto de biografías que ya permitió que 25 o 26 estudiantes se recibieran haciendo esa experiencia, bueno, tuvo a Pablo como uno de los grandes motores, ¿no? Cuando había becarios, Pablo estaba entusiasmado, ¿no? Cuando había pasantes, ¿no? Pablo estaba entusiasmado, estaba motivado, y siempre pedía más, ¿no? Decía, bueno, ¿cuándo vienen más estudiantes? Él sentía que él podía ayudar y que podía transmitir conocimiento y cooperar con esa tarea colectiva que supone formar académicos, formar profesionales, ¿no? Y bueno, y él tenía una idea que yo espero, así como Gerardo espera que el próximo libro se publique, de Pablo, el penúltimo. Pablo tenía una idea que la compartimos largamente y hablamos mucho, ¿no? Que es que la biblioteca tuviese su propia revista, una revista que podría ser mensual, él decía, primero semestral y más tarde mensual, como tienen otras bibliotecas del mundo, ¿no? Una revista que se encargara de cuestiones parlamentarias, pero como todos sabemos, las cuestiones parlamentarias en Uruguay son las cuestiones de la política, son las cuestiones de los partidos, ¿no? Y él soñaba con eso, ¿no? Incluso consiguió bueno, que ingresara en la agenda de la dirección de la biblioteca, aunque bueno, por falta de fondos, creo yo, no se pudo poner en práctica, pero yo creo que, bueno, que tarde o temprano esa vieja idea de Pablo, que él soñaba dirigir, porque en el fondo la idea de Pablo era dirigir esa revista. Bueno, yo espero que en algún momento esa revista vea la luz, y si no es Pablo, seguramente será algún colega historiador, o algún académico de prestigio que pueda honrar a la biblioteca, ayudando, contribuyendo a que la biblioteca tenga una revista, que muy bien puede ser digital, y que perfectamente puede contribuir a la divulgación del conocimiento y del trabajo de nuestros parlamentarios. Por tanto, el Pablo bibliotecario era una persona extremadamente inquieta, tan inquieta como el académico. Por más que él, bueno, tuviera faltas, llegara tarde, y allá anduviera Mónica, Gabriela, tratando de cubrirlo, él pensaba en la biblioteca y quería mucho a la biblioteca. Finalmente, el Pablo político, ¿no? En nuestra barra de politólogos, Pablo era como el sofisticado, ¿no? Porque no solo que era colorado, y la mayoría de los académicos de nuestra generación son más bien de centroizquierda, Pablo no daba el brazo a torcer, y él decía, yo también soy de centroizquierda, solo que soy colorado, y además soy de grupos pequeños, ¿no? Grupos alternativos. Entonces, él me presentaba a sus amigos, sus compañeros de ruta, toda gente muy interesante, pero que conseguían pocos votos. Pero siempre en cada elección la lista que apoyaba a Pablo estaba allí presente, y normalmente eran listas que criticaban duramente a las listas de Jorge Valle, a las listas de Sanguinetti, lo cual indicaba en cierto modo la forma en que veía la política Pablo. A Pablo no le molestaba ser minoría dentro de un partido que era minoría, menos. A él lo que le importaban eran las ideas y tener la posibilidad de alzar la voz y de comunicar esas ideas. Él llevó con orgullo siempre su calidad de colorado y su calidad de vallista, y eso es algo que yo reivindico. El orgullo de pertenecer a una tradición política, y creo que en esa materia también Pablo dictó clase, ¿no? Le mostró a los más jóvenes. Yo supongo que Lucas, como muchos otros jóvenes colorados, se vieron representados en esa forma, en esa hidalguía, ¿no? En esa forma de entender que, bueno, que la política es mucho más que una elección, es mucho más que
un pequeño evento, un evento circunstancial o coyuntural. La política también son tradiciones de larga data que representan ideas, valores. Entonces yo también reivindico al Pablo, que era una minoría dentro de un partido que, bueno, que durante mucho tiempo le tocó ser minoría. Finalmente, y para cerrar, igual que a Gerardo, a mí me tomó por sorpresa. Me habían adelantado que estaba enfermo, que estaba mal, pero yo siempre pensé que Pablo iba a salir, como había salido de muchas otras situaciones. Creo que se fue muy joven, creo que él tenía mucho para darle bueno, a sus amigos, a la biblioteca, pero por alguna razón él se fue. Evidentemente esta vida no lo terminaba de satisfacer. Y yo creo que la forma en cómo se fue Pablo nos tiene que llevar a pensar que, bueno, que hay mucha gente que está necesitando más ayuda, más solidaridad, más apoyos. No podemos darnos el lujo que haya nuevos Pablos, que se vayan de este modo. Yo creo que tenemos que aprender de lo que ocurrió con Pablo, de la soledad en la que murió, y si lo queremos, bueno, una forma de reivindicarlo es mirar para los costados y ver qué pasa con nuestros amigos, con nuestras personas más próximas, y tratar de estar, sobre todo en estos tiempos tan dramáticos que nos están tocando vivir. Así que bueno, a la memoria de Pablo, salud. Muchas gracias. Después de escuchar a Caetano y ahora a Chaschetti, bien podríamos decir, parafraseando una frase muy conocida, un fantasma recorre este espacio virtual, el espacio del republicanismo, con una amplia sonrisa de satisfacción de Pablo Ney Ferreira, esté donde esté. Corresponde a esta altura darle la palabra a quien definí hace un rato como el padre de la criatura, a Lucas Archiprete, quien espero que tenga a su lado un vaso de agua y un pañuelo por las dudas. Lucas, te escuchamos. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle a Eduardo, a Gerardo y a Daniel en nombre mío, y me voy a permitir también, creo que en nombre de la memoria de Pablo Ney Ferreira, que hayan aceptado participar en este homenaje, y desde mi punto de vista, más que merecido homenaje. Anoche no me podía dormir pensando en este momento, si me iba a quebrar o no me iba a quebrar, porque todavía duele la partida del amigo Pablo. Y pensaba cómo encarar este homenaje. Si hablar de la persona, si hablar del académico, o hablar de ambas facetas. Y pensaba que es imposible hablar de Pablo Ney Ferreira separando al académico de la persona. Porque, como bien sabe Gerardo y Daniela, nosotros a los politólogos nos preparan diciéndonos que hay que separar muchas veces lo que uno piensa y lo que uno cree de las cosas que uno está investigando. Separar el investigador del investigado. Pero Pablo Ney Ferreira creo que es el más claro ejemplo que se puede ser un gran académico, muy serio y objetivo, sin separar la parte humana, siendo 100% coherente con su forma de accionar académicamente y con su forma de ser y de pensar en su vida diaria. Yo conocí a Pablo. Pablo fue una de las primeras personas que yo conocí cuando yo llegué a Montevideo a estudiar ciencia política. Me acuerdo que a él le llegó el rumor que había un joven del interior que recién había llegado a estudiar ciencia política, que era dentro del Partido Colorado un zurdo medio oveja negra como él,
que le interesaba aprender sobre el colegiado, y él, sin conocerme, sin saber si yo era buena persona, mala persona y cuáles eran mis intereses, se me acercó, me dio toda su amistad, su confianza, y eso creo que habla en parte de lo que era Pablo Ney Ferreira. A su vez, tuve la suerte de ir muchas veces a su casa y decir, mira Pablo, hoy con Daniel o con Gerardo, con fulano aprendimos tales cosas o estamos discutiendo tales otras. Y un tipo que empezamos a discutir, que le gustaba discutir, que le gustaba escuchar también, debatir, pero lo hacía de tal manera que nunca te hacía sentir incómodo. Si uno todavía no sabía bien un tema, él te lo explicaba y debatía con vos con el mismo respeto como si estuviese debatiendo con un gran académico. Pablo siempre tuvo una obsesión, tanto como persona como académico, y era volver a levantar al ciudadano, al buen ciudadano. Él estaba preocupado cómo las democracias republicanas iban perdiendo republicanismo, iban perdiendo cada vez más calidad democrática. Les preocupaba cómo los ciudadanos se volvían cada vez más en ciudadanos ausentes. Él fue, si no me equivoco, uno de los que más añadía el concepto de ciudadano ausente, ciudadano hastiado de la política. Y ahí trataba de tratarnos de hacer pensar de que nos informáramos sobre la importancia de la participación ciudadana, de ser buenos ciudadanos, de tener virtudes cívicas, como también en temas de contenidos de república, lo importante que era la despersonalización del poder y del colegiado integral. Pablo Ney era tan convencido de su republicanismo que lo llevaba al extremo de ser un colegialista, y admito que yo soy una de las personas que se dejó convencer de esa maravillosa forma de gobierno. Yo, como bien decía Daniel, yo creo que, y también decía Gerardo, siento que, tal vez que suena feo, pero voy a decir así, no se lo aprovechó a Pablo o no se le sacó todo el jugo que se merecía. El tipo quería siempre ayudar a su partido o a nivel académico, y siento que faltó más decir, Pablo, vení, estamos abiertos a que nos ayuden. Como decía nuestro colega y amigo Fito Garcés, Pablo Ney era un académico sin cátedra. Creo que hubiese sido, así como para muchos estudiantes es un honor haber tenido docentes como Daniel o Gerardo, creo que hubiese sido muy interesante también tener docentes como Pablo Ney Ferreira. Docentes que sentían su labor con vocación, más allá de las 2 horas de clase o de duración de clase. Una persona que la verdad estaba preocupado de los temas que él estudiaba. Y yo siempre, cuando entré a estudiar ciencia política, me gustaban diferentes temas. Temas desde la historia hasta las políticas públicas, la educación, la filosofía. Y él logró ser como ese faro que va iluminando al punto que me terminó conquistando a la teoría política, a las ideas republicanas, al punto que mi tesis de grado fue sobre el republicanismo y la educación, y cómo hacer para evitar tener estos ciudadanos ausentes que hoy
hoy tenemos. Yo siento que todos nosotros, y sobre todo la academia, la ciencia política, el mejor homenaje que le puedo hacer a Pablo Ney es no solo difundir su obra, su maravillosa obra, que para mí es oro puro, sino también de tratar humildemente de continuarla. Porque yo siento que lamentablemente Pablo tenía mucho más para dar. Y entonces, a ver cómo lo puedo decir. Para mí siempre fue un orgullo humildemente tratar de imitar o ser un seguidor de Pablo. Hoy siento que con su triste partida me parece una responsabilidad, que lo tenemos que llevar seriamente, porque creo que los politólogos tenemos el deber de, hablando metafóricamente, de ser los doctores de la democracia, los doctores de la república, y tratar de ir a convencer a los ciudadanos para que sean informados, para que se interesen en la política, para que haya una política mejor, para transformar la calidad de vida y volver a tener ciudadanos virtuosos interesados en la política. Creo que es el mejor homenaje que le podríamos hacer a Pablo. Y voy a dejar por acá, no sé si Eduardo quiere cerrar o decir algo más. Bien, Lucas, son las 15:51, casi una hora. Recuerden que tenemos hasta las 16:30. Si te parece, o si les parece, que yo creo que sería interesante, ceder la palabra a los participantes de la mesa y ya, Eduardo, digamos, ¿sí? ¿me dejas de meter una anécdota que me acabo de acordar? Dale, dale. Para que vean el estilo de Pablo Ney, que me acordé mientras Daniel hablaba, cómo era como estudiante y como académico. Una vez, una de las tantas oportunidades que tuve de estar en la casa con varios amigos con él, una vez me contaba de una de las veces que fue a España a estudiar, no sé si era cuando fue a hacer su licenciatura, su maestría o qué fue a estudiar. Apenas llegó, unos compañeros le habían dicho: está tranquilo que ahora te pasamos las materias más fáciles. Y la reacción de Pablo Ney, muy enojado, fue: ¿ustedes se creen que yo me crucé un océano para hacer las materias más fáciles? Y ese era Pablo Ney. Ese era Pablo Ney. Muy bien, muy bien. Lo pinta de cuerpo entero, Lucas. Decía que disponemos hasta las 16:30 y bueno, me gustaría abrir la charla, la conversación. Ahora ya estaríamos actuando casi en modo de tertulia. Lo único que solicitaría sería brevedad y síntesis. Yo sé que son muchos los que quieren contar algo de Pablo. Me permitirán en algún momento hacerlo también, digo, pero quien quiera hablar, que hable. Esto se llama silencio incómodo. Por lo tanto, el moderador es el que tiene que salir con el salvavidas, en este caso con la palabra. Me voy a permitir hacer un pedido a los que fueron sus amigos, a su facultad, al partido de Pablo, que también no tengo por qué negarlo, es el mío, que contribuyan para la próxima edición del libro de Julio César Grauer. Algo pude hablar con él sobre ese tema y contó, sí, una anécdota. Una vez lo invitaron para dar una charla sobre el republicanismo en la casa del Partido Colorado. Y muchos jóvenes militantes quedaron asombrados, militantes colorados y vallistas de las nuevas generaciones, quedaron asombrados del mundo que estaban descubriendo en la propia sede ahí de Martínez Trueba, de un tipo que no tenía la más pálida idea quién era. Muy bien. En determinado momento dijo: estoy haciendo un libro sobre Grauer. Ah, Grauer, qué interesante.
¿Y por qué no venís? Le dijeron estos jóvenes a dar una charla sobre Grauer. Pablo, muy serio, los miró, los encaró y les dijo, ¿están seguros? ¿Quieren que verdaderamente yo venga acá a hablar de Grauer? Bueno, y lo otro que podríamos decir, y perdón por la autorreferencia, digamos, los zurdos del Partido Colorado, que nos calificamos de jacobinos, algunos de liberales extremistas y republicanos radicales, nos conocemos por la tonada, pertenecemos a las minorías, sentimos orgullo de eso, pero hay algo y cierro, que en determinado momento me dijo Pablo, y salió de una conversación. Dijimos, para muchos partidos políticos, la dictadura fue un aprendizaje doloroso, terrible, espantoso, de el valor de la democracia y el valor de los derechos humanos. Yo que tengo 63 años pertenecía a la generación que se enamoró o que tenía amigos enamorados de la pólvora y de la sangre. Y creían que la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Y Pablo decía, bueno, sí, es muy curioso eso, pero mucho más curioso es que ahora todo el mundo es republicano. ¿De dónde salieron tantos republicanos? Patea una baldosa y entonces yo soy republicano y reivindican el republicanismo como si lo hubieran conocido de toda la vida. Bueno, no deja de ser algo por demás interesante. Ojalá que ese republicanismo sea verdadero y no fingido. Bueno, continúa circulando la palabra entonces. ¿Quién se anima? Pablo los está escuchando y los está viendo. Mónica y Gabriela tienen que hablar. Perdón pero tienen que hablar. Adelante. Bueno, ¿Estoy con audio? No tienen que hablar a la vez. Puede hablar primero uno y después otro. El Dale, co-conductor Gaby, Chasquetti dale. me sacó la palabra de la boca. Bueno, yo, Gabriela, voy a hablar como Pablo compañero y Pablo amigo. Compartimos muchos años en la biblioteca, y la verdad que así como dicen, como dice Daniel, ¿no? Que no lo supieron capaz aprovechar, nosotros en la biblioteca decimos lo mismo. Nosotros lo extrañamos muchísimo a Pablo. Se nos fue así también sin darnos cuenta. Un gran compañero, pero una persona que sabía todo, que sabía de política, que sabía de libros, que sabía dónde estaba el último libro guardado en el último rincón de la biblioteca. Y bueno, y yo trabajando con él en este proyecto de biografías, aprendí mucho. Yo también soy del mismo partido que Pablo, soy del Partido Colorado, y hablábamos mucho, ¿no? Teníamos 6 horas todas las tardes hablando de política y hablando de libros y hablando de injusticias y de justicias, así que bueno, la verdad, yo tengo también el corazón un poquito roto porque se nos fue un gran amigo y un gran compañero de la biblioteca. Muy bien. Mónica. ¿Ahora sí? Adelante. Bueno, primero que nada, agradecerles a Lucas y a ustedes y a los organizadores del Congreso por este homenaje, por habernos invitado. Estamos sumamente agradecidos. A la biblioteca le ha sido muy difícil. Hemos pensado en una cantidad de oportunidades, armar un homenaje para
para reconocer a Pablo, y la verdad es que todavía lo que no hemos tenido es el coraje y la entereza de poder hacerlo. Quedará para un poco más adelante. Nosotros perdimos mucho más que un compañero, por todo eso que ustedes dijeron, todo ese conocimiento, toda esa experiencia, toda esa rigurosidad académica que Pablo tenía, la acompañaba con una tremenda generosidad para con todos nosotros. Y desde hace muchos años él tuvo una preocupación, que fue la de acercar la biblioteca del Parlamento a la academia y empezar a generar una cantidad de instancias de intercambio, de reflexión, y logró poner eso en el eje del accionar de nuestra biblioteca. La biblioteca del Parlamento tiene la obligación de generar instancias de diálogo, de intercambio ciudadano, y de que lo que sucede en el Parlamento salga hacia la sociedad y que los requerimientos de la sociedad lleguen al Parlamento a través de la biblioteca. Él fue una persona sumamente preocupada, y así como les pasó a ustedes, yo escuchaba los relatos en algunas cosas, nos fue convenciendo a todos de que ese era el camino que había que recorrer. Sumamente generoso, sumamente desinteresado, con todos nosotros. Nosotros vamos a sentir una tremenda falta. Era una persona preocupada siempre por difundir a la biblioteca, a las colecciones de la biblioteca. Yo me acuerdo cuando se le ocurrió empezar con una serie de charlas que hicimos que se llamaban Biblioteca Abierta, y que fue la primera vez en donde periódicamente los integrantes de la academia participaban conjuntamente con nosotros de este tipo de actividades. Recuerdo el episodio que contaba Gerardo hace un rato, cuando seleccionaba los libros políticos. Yo me quedé con la tarea de revisar todos los papeles que quedaron sobre el escritorio de Pablo, y me terminé guardando el listado ese que hizo a mano al principio, pero era sumamente meticuloso y riguroso, y profundo, muy exhaustivo en todo ese tipo de propuestas. Ni que hablar, Chaschetti dijo que muy generosamente que el proyecto de biografías era mío, y era un proyecto nuestro, de Chaschetti, mío, pero también de Pablo, que entre los tres lo terminamos como de delinear, y la verdad es que ha sido una experiencia sumamente enriquecedora para la biblioteca, pero también para el Parlamento, porque nos ha obligado a poner reiteradamente la importancia de la transparencia de los datos, y de la actividad y de la formación de nuestros legisladores. Y Pablo era totalmente entusiasta con ese proyecto, y nuestra responsabilidad es que eso continúe. Y por otro lado, Gerardo tenía un sueño, Chaschetti tiene otro sueño, y nosotros tenemos la responsabilidad de tratar de concretar ambos. La idea de la revista es una idea que data de hace muchos años. Tengo el proyecto original entre esos papeles que encontré de redactado. Hablamos mucho tiempo sobre eso, hasta le habíamos puesto un nombre, hasta habíamos delineado un staff de académicos que iban a colaborar con nosotros. Sin duda, era un sueño personal. Yo creo también, como dijo Daniel, que la idea de él era poder dirigir esa revista, pero bueno, nuestro compromiso, el compromiso de la biblioteca, es no dejar que todo eso se pierda. Nosotros vamos a tener que continuar. Nada, contamos con ustedes, y ustedes cuentan con nosotros, y si bien es cierto que Pablo era muchas veces la puerta de entrada para estudiantes y para colegas suyos a la biblioteca,
nosotros lo que queremos decir es que esa puerta está abierta, y nada de lo que se consiguió, nada de eso va a retroceder. La Biblioteca del Parlamento es la biblioteca de todos los habitantes del Uruguay, y sin duda para nosotros es muy importante que la academia cuente con nosotros y nosotros podamos contar con ustedes. Gracias, mil gracias por este homenaje y mil gracias por dejarnos participar. Muchas gracias, Mónica. Lucas me mandó un mensaje recién diciendo que recordó una anécdota. Lucas, vamos a vos. Sí, antes de decir anécdota, quiero animar a Mónica a que logre hacer también su homenaje a Pablo, y para que le dé coraje, le quiero contar que yo cuando decidí que me gustaría hacer este homenaje, fue el mismo día que Pablo falleció, y yo llorando, imagínense cómo estaba, desde acostado, llorando, le mando un mensaje a Eduardo y digo, mira, quiero hacer tal cosa, ¿qué te parece? Entonces, si es por coraje, les invito a que se animen a hacerle también su homenaje a Pablo, que más que merecido lo tiene. Y recién me acordaba que Gerardo había dicho de que cuando le contó a Pablo que iba a hacer el libro de liberalismo conservador, de que le iban a pegar y eso, me acordé de que allá por el año 2015, Pablo, además de convencerme de que había que dar la batalla cultural, de que, por ejemplo, que los vallistas no somos solidarios, somos fraternos y cosas de esa índole, también me insistía mucho de que para aprender a escribir tenía que no hacer otra cosa que escribir, practicar. Entonces me acuerdo que estaba escribiendo, allá en el año 2015, estaba escribiendo un artículo de por qué el vallismo se lo tendría que considerar de izquierda. Y me acuerdo que yo le pido ayuda para ver qué le parecía a él, porque justo coincidíamos en una lista de izquierda vallista acá para las departamentales de Maldonado. Se la presenté, lo leyó y me dice, ¿estás seguro de lo que estás escribiendo? Pues mira que también te van a agarrar de... Y mi respuesta fue una respuesta a lo Pablo Bonet, y es, aprendí de vos, hay que dar la batalla. Muy bien, muy bien. Vayan tomando nota. El libro de Grauer y la revista de la Biblioteca del Palacio. Hay que concretarlo. Reitero, son las 16:07. Vamos a ser estrictos con los tiempos, por respeto al tiempo de ustedes que han dispensado sobre todo. Así que sigue abierta esta mesa redonda, ahora en modo de tertulia más que de homenaje. Así que si alguien tiene alguna pregunta... Bueno, si me dejan hacer una apreciación. Sí, adelante. Presentate, por favor, así Mirá, bueno, todos. Mi nombre es Jorge Arévalo, soy un politólogo y un gran amigo de Pablo Bonet. Y bueno, y en este momento agradezco a Lucas por haber armado esta mesa, agradezco a Gabriel, a Mónica, a Daniel, un poco saben muy bien el cariño, digamos, que uno ha tenido con Pablo, y no solamente con la persona de Pablo, sino con lo que ustedes hablaban, con el intelecto de Pablo, con la capacidad que había tenido, que tiene, que nos va a quedar a todos en el corazón. Y sin duda, Gerardo, hemos compartido alguna mesa con Gerardo también, con esa pasión que tenía por el republicanismo, esa pasión tan efervescente. Ustedes disculpen que estoy en la calle. Es el Montevideo, que es lo que le gustaba a Pablo, la República. A Pablo le gustaba eso, caminar la República, vivir la República, y esa es una de las cosas importantes de todo esto. Pero sin duda que en este momento justo, de alguna forma es un sentimiento
bastante complejo con todo lo que ha pasado con él. Nada, algo que era inesperado, algo que realmente nadie de todos nosotros lo esperaba. Pero Pablo nos va a dejar una entrega por ese pensamiento tan importante de la República, por entender, como siempre uno dice, digo, esa forma de buscar en esa República, en esa concepción, por ejemplo, romana, en esa búsqueda justamente por pensar la República Florentina, por buscar esos valores, por el virtus, por todo lo que hemos determinado en lo que él ha sentido y que ha escrito, ¿no? O sea, realmente una pasión, realmente es una lástima no tenerlo más. Y quizás, capaz que cuando lo teníamos no lo apreciamos lo suficiente. Y eso es una de las cosas que creo que la academia también va a quedar un poco en deuda con eso. Así que bueno, esto nada más era brindar un saludo en el recuerdo, principalmente el recuerdo de un gran amigo, y por alguien que más allá de todo siempre nos tiró nos movilizó en tratar de permanentemente de buscar eventos y buscar movilizar el pensamiento. Y eso, bueno, es un reconocimiento que hay que hacerle a Pablo y espero que en breve lo pongamos. Muchas gracias y en el entorno. Gracias. Muchas gracias a vos, Jorge. Continúa circulando la palabra. ¿Alguien tiene algo para preguntar, para comentar, para compartir? ¿Alguna duda, historia o anécdota? Daniel, no, adelante, ¿sí? ¿Puede ser? ¿Pediste la palabra? A ver. Daría la impresión. Adelante, Dante. Dante, ¿tenés habilitado el micrófono? A ver. Sí. Hola. Adelante, sí. ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo están? Luquita, un abrazo, que no lo hemos visto más que por estos medios, y Gabriel, que sé que está por ahí por la vuelta, también. Bueno, la verdad que la convocatoria, cuando me la hizo llegar Gabriel, emociona recordar al amigo, al que nos sacudía un poco la coctelera de las ideas para hacernos pensar en vallismo. Nosotros con Eduardo, que no sé si se acuerda de los momentos que compartimos en el pasado, pues yo antes usaba barba negra, capaz que por eso me ubicás, pero yo también. Vos también, exacto. Es que en el partido siempre estuvimos luchando por esa utopía de volver al vallismo, y uno de los que nos inspiraba en forma permanente, nos ponía ideas para debatir, para discutir, era Pablo. Era el eje generador de volver a las raíces del vallismo, pero esas raíces que nos proyectaban al futuro, no el quedarnos estancados en los tiempos. Y eso fue valiosísimo para toda una generación que lo escuchaba hablar a Pablo en la casa del partido y se quedaban mirándolo de dónde había sacado esas cosas. Me refiero especialmente a los que hoy usan la grifa del vallismo, pero no usan el vallismo. Una grifa como un Levi o un Lee. Ellos usan vallismo ahora como grifa para identificarse políticamente, pero están lejos de ese pensamiento que Pablo inspiraba y que permanentemente lo volcaba con todos nosotros en cualquier tertulia que pudiéramos armar o sentados en una silla en el hall de la casa del partido. Y eso es lo que especialmente queremos nosotros, por lo pronto, recordar. Eso es lo que nos dejó Pablo, y esa despersonalización del poder por la que siempre nos tiene que inspirar. Y cuando vemos cuán comprometido hoy está la gente con el poder, por el poder en sí mismo,
es que debemos reivindicar todas esas actividades, porque además no fue de ahora, él no construyó una historia. Yo recuerdo en mi primera campaña, allá por el año 82, con el triunvirato del partido, cuando andábamos en las primeras vueltas, nosotros, muchos de los compañeros lo saben, yo me inicié con el doctor Vasconcellos y conocí al padre, y ahí conocí también a un Pablo Ney joven como todos nosotros, mucho más joven que nosotros, y ya él estaba trabajando sobre esa construcción o reconstrucción de un pensamiento que había hecho grande a la República y que podía hacerla hoy más grande. Y pienso que muchos tenemos que hacerlo saber, porque ese republicanismo que él practicaba y que transmitía es el que debe inspirarnos a todos para salir adelante. Un abrazo a todos y seguimos en contacto en lo posible. Muy bien. Muchas gracias, Dante. Nos quedan 15 minutos, así que aprovechen quien tiene algo para hablar o contar. Aclarar para que le interese, que en fines de febrero, un poquito antes de que Pablo nos dejara, largó su último libro titulado Democracias, Ideas e Historia, que está en todas las librerías, porque si a alguien le interesa comprar, la verdad que no se va a arrepentir. Es una lectura divina, donde uno va a aprender mucho, igual que sus anteriores libros, que de editorial de Casa Giussi, que si los piden, lo más probable los consiguen, o que también en la biblioteca de la facultad están, y me imagino que también en otras bibliotecas públicas estarán los libros de Pablo. A los que nunca lo leyeron, lo invito a que lo lean, porque era un escritor que no escribía del pedestal para gente que estuviera en el pedestal. Tenía la capacidad de escribir para el llano, para sus ciudadanos de forma clara, y lo mejor quiero decir que su redacción nos hace pensar. Si alguien va a leer un libro de Pablo, que se olvide que lo va a leer directo, así de recorrido, porque de seguro nos va a hacer parar varias veces, pensar en su vida cotidiana, en su vecindario, etc. Bien podríamos decir, imitando un aviso de algunos años, usted no puede, no debe dejar de comprar y de leer y de regalar un buen libro de Pablo Ney Ferreira. Como diría Pablo, hay que ayudarlo a conseguir el yate. Tal cual. ¿Quién más tiene algo para contar? Buenas tardes, no sé, ¿me escuchan ahí bien? Sí, Pablo Romero. Bueno, me corrí porque estaba en la oficina, así que ando acá en los pasillos del lugar de trabajo. Adelante, adelante. Si hay algún ruido. Bueno, primero celebrar esta instancia tan merecida, y espero que se vayan generando también otros espacios. De hecho, nosotros hemos estado pensando con un grupete que en buena medida se encargó Pablo de conformar, que se llama el Club de los Sofistas. Me gustó ese nombre. Que está también el compañero Arévalo. Y bueno, nosotros, entre otras de las cuestiones que queremos llevar adelante, es también un espacio de homenaje a Pablo en el próximo Día Mundial de la Filosofía. Él se encargó de generar este grupo y de generar también esas instancias relacionadas con el campo de la filosofía. En esta cuestión también de colocar en el escenario público las discusiones que él entendía que eran pertinente colocar, ¿no? Ese espacio también de comunicación entre la academia y la agenda pública y el contacto con la mayor amplitud de público posible. Pablo era un hacedor de todas estas instancias, y además era un gran hacedor que uno va descubriendo cada vez más, ¿no? Las redes que él iba generando, ¿no? Porque uno va descubriendo que era amigo de acá, de del otro, actividad aquí al lado, actividad en el otro. Parecía que sus días eran de más de 24 horas, ¿no? Siempre estaba en esa generación, más allá de la producción académica, en esa producción también de vínculos significativos y de esa alerta
intelectual permanente, con una enorme, que ya lo han señalado algunos de quienes han intervenido, una enorme generosidad, ¿no?, respecto del otro, y con un enorme perfil bajo también y humildad, ¿no? A mí, él siempre tenía con el elogio respecto del otro, y él siempre de un lugar, de cierto reserva incluso sobre su propia producción, que realmente era valiosa, y no era en términos cuantitativos y cualitativos, ¿no? Entonces, bueno, realmente para quienes lo conocimos ha sido una posibilidad importante en términos de resignificación de lo que significa la amistad y de lo que significa también la tarea intelectual, ¿no? Eso me parece que es también un legado que Pablo deja a muchos de nosotros, y me parece que es meritorio ir descubriendo, como lo han señalado también quienes han intervenido, la importancia y el valor de esa obra y el lugar que quizás no llegó a ocupar del todo, pero como siempre el tiempo también coloca las cosas en su lugar, y yo creo que hay una proyección importante de Pablo hacia adelante, y que en buena medida depende también de nosotros, ¿no? De quienes estamos acá y de otras personas que hemos tenido la posibilidad de conocerle y de entrar en contacto con su obra. O sea que creo que tenemos un legado importante por ir poniendo en conocimiento público, ¿no? Así que bueno, celebro estas instancias, les mando un abrazo enorme a todos los que están aquí presentes, y bueno, ya somos del club de los Pablo Ney Ferreira, ¿no? Así que hay una tarea linda por hacer y por mantener vivo a Pablo, ¿no? En su recuerdo y a través de su obra, porque creo que lo merece desde lo humano y desde la calidad también académica. Les mando un abrazo grande a todos, y bueno, y podría decir sumar a Peñarol y el Atlético Madrid, ¿no? Que me parece que es importante, ¿no? También salió campeón en Atlético pocos días después. Me parece que Pablo debe haber estado celebrando en algún lugar. Me dice colegialista y colchonero por culpa de Pablo. Creo que tenía ese poder de influencia, ¿no? Así que bueno, hay muchos Pablos por recorrer y por ir descubriendo, y la verdad que yo, como a todos, creo que nos impactó mucho bueno, finalmente que se haya ido tan joven, pero también creo que todos debemos tener también la alegría de haber compartido este pasaje de vida y haber tenido la posibilidad de conocerlo, ¿no? Así que bueno, a seguir honrándolo. Abrazo grande para todos. Muchas gracias, Pablo. ¿Alguien más? Aproveche ahora porque ya son las 16:22. Queda poquito tiempo. No queremos abusar. Sí. Yo quería decir algo respecto al último libro de Pablo, ¿no? Que él escribió y no lo pudo presentar. Bueno, esperemos que podamos en la biblioteca, que es lo que queremos hacer con Mónica, hacer la presentación de ese libro allí, cuando se pueda presencialmente, ¿no? Hacer su homenaje y la presentación de ese libro. Pero les quería decir que los libros de Pablo, este último que escribió, los tengo en mi poder, así que cualquiera que quiera tener el libro de Pablo, se contacta conmigo, yo los tengo todos. Muy bien, muchas gracias. Tomen nota y regalen un libro, compren y regálenlo al último. Y confiemos en el próximo libro sobre Grauer. ¿Alguien más? ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? Porque si no, podríamos ir cerrando. No se me ocurre un mejor cierre que la palabra de Lucas, que fue quien nos convocó, pero yo tengo una pregunta, más bien es una duda. Esa vez que estuve charlando en ese boliche un domingo, estaba la feria de Tristán Narvaja, era precisamente sobre calle Tristán Narvaja, me regaló su anterior libro,
y me dijo, me contó una especie de, no sé si es un secreto, quienes lo conocen más, capaz que tienen este dato, me dijo, en todos mis libros hay una clave, en la dedicatoria, en la introducción, y están como encadenados. Eso fue lo que yo más o menos entendí. Así que, bueno, si alguien logra develar ese misterio, yo más que agradecido, porque hasta el día de hoy eso me está dando vueltas en la cabeza. ¿Alguien conoce ese detalle? Si no, bueno, alumnos, tienen una tarea para hacer. Lucas, te escuchamos. Lo único que puedo decir es volver a agradecer en primer lugar a ti, Eduardo, en primer lugar, porque el día que se me ocurrió, que es el fatídico día que yo estaba no contento, por decirlo académicamente, me escuchaste, me tuviste paciencia, me sostuviste la vela con la idea. Después agradecer a Gerardo y a Daniel por prenderse en esta idea, porque sé que tienen una agenda muy ocupada y hacerse un lugarcito para homenajear a Pablo, se los quiero más que agradecer. Y después agradecerle a todos los que participaron, porque son también los que le dan sentido de hacerle el homenaje a nuestro querido amigo Pablo Ney, que sigue vivo creo que en nosotros y en nuestros libros, y en las próximas cosas que nosotros hagamos desde la academia o desde el llano. Muy bien. Digamos que la idea es que Pablo permanezca más vivo que nunca, con sus amores, la ciencia política, la filosofía, Peñarol, el Atlético de Madrid, colegiado, republicanismo, la biblioteca del Palacio, el Partido Colorado, el vallismo, el rock and roll y la cerveza. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias, Un abrazos. placer. Un placer. Cuídense.